Bueno, hermanos, mientras preparamos Mateo 13, del 44 al 46, que vamos a ver una parábola nueva, quisiera hacerles algunas preguntas y cualquiera puede ir respondiendo sobre algo que tiene que ver con la parábola y después se van a dar cuentas durante la parábola, la explicación de la parábola. Cualquiera de ustedes puede responder, ¿qué pasaría si tuvieran, hermanos, eh, cierto monto de dinero, un buen capital? No sé, vamos a ponerle un número, no sé, $500,000, por decirlo así. Es un monto bien grande, un buen capital. Vamos a suponer que tienen $500,000 en la mano y quieren hacer inversiones. ¿Ustedes qué harían, hermanos? ¿Invertirían los 500,000 en un solo rubro, en un solo producto? ¿O tendrían tres o cuatro formas de invertir? O sea, repartir el capital en diferentes negocios. Quiero escucharles un poco. Opción 2. Opción 2. ¿Y qué, por ejemplo? ¿Invertirías una parte en qué, por ejemplo? No sé, cualquier cosa. Es simplemente ejemplo, ¿verdad? Bienes raíces. No sé si me va a dar $500,000, pero en bienes raíces. Está bien. Tal vez un par de terrenos y después destinar en otra inversión, ¿verdad? ¿Alguna otra persona? ¿Un otro hermano? ¿Qué opción apostaría todo a un solo producto o invertiría en diferentes ramos? Yo pienso que sería conveniente diversificar la inversión, ¿verdad? Y como dio el ejemplo de los bienes raíces, por ejemplo, sí, una parte destinar a una inversión en ese tipo en inmuebles, ¿verdad? Y después ver algo que esté generando para poder vivir con eso, ¿verdad? Tipo un negocio, por ejemplo, un ramo que ya estemos conociendo o que, bueno, tendremos que aprender, ¿verdad? Muy bien. Y una tercera persona, uno más, ¿qué haría? Yo compraría dólares. No, pero ya tenés $500,000. Ah, perdón, perdón. Ahora ¿qué harías con eso? Es que estoy acostumbrado al peso. No tiene mucho valor. Sí, sí. Muy bien, creo que todos tienen el mismo pensamiento, ¿no es cierto? Diversificar, tal vez invertir una parte en algo, otra parte en otra y otra parte en otra, entonces tener como diferentes ingresos o rentas, ¿verdad? Para generar un poco de ganancia a ese capital invertido, ¿verdad? Entonces vamos a ver estas parábolas del tesoro escondido y la perla del gran precio, por qué Jesús usó estas parábolas y eh, el propósito de Jesús para enseñar estas parábolas breves, cortas, eh, sobre el costo del reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos y el costo que tiene y quiénes entran y cómo se entra en el reino de los cielos? Amén. Entonces, ¿alguien puede leer Mateo 13? Vamos a ver la primera parábola, el tesoro escondido. Mateo 13:44. Puedo leer, pastor. Sí. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa,
fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén. No sé si vieron el versículo 44, que este hombre hizo algo diferente de lo que ustedes harían con $500,000. Este hombre apostó todo en un solo producto. Interesante, ¿verdad? Pero vamos a ver en qué invirtió todo esta persona. Vamos a ver estos puntos en esta noche. Fíjense, ahí tienen en la pantalla el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Otra pregunta que podemos hacer es si hay que pagar para entrar en el reino de los cielos. Explicación del tesoro escondido, la explicación de la perla del gran precio. Y vamos a ver 6 verdades acerca del reino. El reino de los cielos, hermanos, ya está conceptualizado por algunos teólogos y algunos indican que es la esfera de la salvación. Es el lugar donde están los salvos en este momento. Nosotros, los salvos, estamos en el reino de los cielos ahora mismo, ¿verdad? Aunque sea invisible, aunque no se pueda ver, pero como es una esfera, es un sistema, es un ambiente espiritual, entonces una vez que somos salvos por el Señor, ingresamos al reino de los cielos, ¿verdad? También dice que los redimidos tienen vida eterna en este reino de los cielos. Y también tenemos una verdadera ciudadanía, ¿verdad? Aquí estamos tal vez diferentes nacionalidades en este grupo o los que están escuchando, principalmente de Sudamérica, ¿verdad? Diferentes países, vecinos y compañía, pero espiritualmente hablando, somos ciudadanos de un solo reino y de una sola nación celestial, ¿verdad? Del reino de los cielos, también llamado el reino de Dios. Una aclaración o un comentario que podemos hacer sobre el reino de los cielos y el reino de Dios, para que podamos aprender algo también, es que en Mateo se va a ver mucho también el reino de los cielos en vez del reino de Dios. ¿Por qué? Porque Mateo prefirió escribir el reino de los cielos para no ser de tropiezo a los judíos y usar el nombre de Dios. Ellos tenían como una reverencia equivocada o no del nombre de Dios. Ellos consideraban que no se podía escribir, ni pronunciar, ni expresar la palabra Dios. Entonces, Mateo prefirió llamarle el reino de los cielos con prudencia para que los judíos no se sientan sensibilizados por llamar el reino de Dios, porque Jesús dijo, el reino de los cielos está aquí. ¿Se acuerdan? Vamos a ver más adelante eso. Entonces, para que tengan una idea, el reino de los cielos y el reino de Dios es lo mismo, no son diferentes reinos. Simplemente Mateo va a usar mucho el reino de los cielos por causa de que escribió preferentemente a la nación judía. Bueno, ¿qué más podemos decir? Que este reino es intangible, no se puede tocar, y es invisible, no se puede ver. Y también es un reino espiritual. O sea, por en cuanto el reino de los cielos se presenta de esta manera en nuestra vida, de forma intangible, invisible y espiritual. Pero se hará visible completamente este reino con la venida de Cristo. Ya va a ser visible para todos. Vamos a ver al rey reinando, y esto lo vamos a ver después en un pasaje de la Biblia. Bueno, alguien puede buscar estos pasajes, a ver, algunos participantes, uno puede buscar Filipenses 3:20, otro puede buscar Lucas 17:20, 21, otro Juan 18:36, otro Apocalipsis 11:15, Apocalipsis 20, 1 al 7 y Apocalipsis 21, 1 al 8. Los que van encontrando primero ya citan el pasaje y lo leen. Yo tengo Filipenses 3:20 y dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. ¿Otro? Sí, pastor. Lucas 17.
Sí, Lucas 17, 20, 21. Preguntando por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. amén. Otro, Mateo 18:36. Jesús respondió, mi perdón. realeza no es... ¿Me escuchas? Es Juan. Sí, Ah, Juan sí, sí. 18, Juan 18, 30, Juan pero está bien. 18:36, perdón. Sí, Jesús respondió, mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. amén. Quedan los pasajes de Apocalipsis. Yo tengo Apocalipsis 11:15, pastor. Sí, El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. amén. Él reinará por los siglos de los siglos. Otro, quedan estos dos. Apocalipsis 20. Sí, 1 al 7. Sí. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Amén. Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviese sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén, hermanos. Gracias por la lectura. Y vamos a ver algunas cositas en el reino de los cielos, las características. Según lo que leyeron, podemos rescatar algunas cosas. Por ejemplo,
Alguien podría decir que se contrapone o que ahí no se entiende una frase que dice Jesús, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Pero en su oración del Padre Nuestro dice, venga tu reino. Pareciera ser que está porque hay que arrepentirse porque el reino ya está, pero también le pide a los discípulos que oren, venga tu reino, o sea, como si fuera que no está todavía. Entonces, ahí habría que hacer una aclaración de que cuando Jesús dice arrepentidos porque el reino está, se ha acercado, quiere decir que hay un reino invisible y que porque está Jesús en la tierra, entonces se ha acercado el reino, porque Él es el rey de ese reino. ¿Se entiende ahí? Entonces, ahí se manifiesta el reino invisible, cuando Jesús dice el reino se ha acercado. Pero cuando en el Padre Nuestro enseña Jesús a sus discípulos, venga tu reino, se refiere ya a la totalidad y a la consumación de ese reino, o sea, que se haga visible. Entonces, lo que por ahí está queriendo decir Jesús o la enseñanza final es, venga tu reino visible, ¿verdad? Que es lo que ya esperamos nosotros como iglesia. El reino ya está instalado, por eso hay iglesias en todas partes, hay creyentes en todas partes. El Espíritu Santo está santificando, salvando, enseñando, preparando a la iglesia para el Rey. El Espíritu Santo está preparando a la novia de Jesús para su venida. El Espíritu Santo está enseñando, está dando el crecimiento. El Espíritu Santo está obrando y operando en la vida de los creyentes. ¿Para qué? Para preparar a su novia, una preparación en donde la novia tiene que presentarse simbólicamente como una novia virgen, pura, sin mancha, dice la Biblia. ¿Se entiende hasta ahí, verdad? Entonces no se está contradiciendo la Biblia, sino que simplemente está definiendo una forma de reino, que es el reino invisible, y en el Padre Nuestro el reino visible. Venga tu reino en la segunda venida, que es lo que quiere decir el Señor en su oración. Amén. Esa es una de las cosas que podemos rescatar del reino de los cielos. Otra cosa que podemos rescatar es quienes viven ahí en el reino de los cielos. Creo que Marco leyó la última parte de quienes estarán fuera de ese reino. No sé si tenés ahí a mano, Marcos. Sí, ¿Quiénes estarán fuera de este reino cuando Jesús ya consuma totalmente su reinado? Versículo 8 del capítulo 21 de Apocalipsis. Pero Sí. los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén, amén. Lamentablemente ese grupo queda excluido del reino de los cielos. Simplemente a ese grupo le podemos llamar los incrédulos, ¿verdad? Hayan practicado tal pecado u otros pecados que están ahí en la lista, al final de cuentas son todos los incrédulos, los que al final rechazaron al Mesías, rechazaron al Señor y Salvador, rechazaron la oferta de perdón, rechazaron el Evangelio, entonces quedan excluidos del reino de los cielos. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna consulta? ¿Se va entendiendo? Antes de entrar en la parábola. Sí, se entiende. Amén. Entonces vemos qué es más o menos el reino del Señor, quiénes están en el reino del Señor. Ahora podemos preguntarnos, ¿hay que pagar para entrar? ¿Hay que pagar para entrar en este reino? Y pusimos aquí que no se puede con riquezas. Por eso, inclusive Jesús dice que es difícil, inclusive cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. No porque Jesús desprecia las riquezas o que alguien tenga riquezas,
sino que generalmente el rico confía en sus riquezas. Por eso le es difícil entrar, porque lo tiene que dejar todo en su corazón, ¿se entiende? No se trata de abandonar o dejar el dinero por todas partes o despreciar sus bienes ganados, sino que en qué confía en su corazón. Es ahí que Jesús, conociendo los corazones, dice, no, que es difícil que un rico, le va a costar a un rico entrar en el reino de los cielos porque confía en sus riquezas. También no se puede con obras, con ninguna obra que haga el ser humano, no se puede entrar en el reino de los cielos. ¿Se acuerdan de Mateo 7, donde muchos se presentaban al Señor diciendo, yo hice milagros en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos esto, y podemos hacer una lista larga de obras? Nos portamos bien, hicimos obras de caridad, alimentamos a los niños, etcétera, etcétera. Nada de eso está mal, pero no es la condición para entrar en el reino de los cielos. Tampoco se puede con una autojusticia o declararse justo por su conducta. No pueden, eso ya lo vimos en los sábados anteriores. Nadie puede entrar porque no hay justo ni aún uno, Romanos 3. También en Isaías vemos que cómo es la justicia de los hombres para Dios. ¿Quién se acuerda? A los ojos de Dios. Como trapos de inmundicia. Así es, vuestras justicias son como trapos de inmundicia a los ojos de Dios, ¿verdad? Y también no se puede con una conducta moral, porque al final el Señor conoce los corazones. Podemos aparentar una conducta intachable por fuera, pero el Señor conoce nuestro corazón caído, nuestra inmoralidad interior. Inclusive si vamos a ser más bruscos, buscando en la Biblia, vamos a encontrar que hay podrida llaga en nuestros corazones, hay mucha inmundicia y mucha maldad en realidad en nuestros corazones. Es como lo ve el Señor con sus ojos, ¿verdad? Con sus ojos perfectos. También dice la Biblia que es engañoso el corazón del hombre, es malvado, es perverso. Entonces siempre vamos a mostrar nosotros tal vez una falsa moralidad a los ojos de Dios, ¿verdad? Pero el Señor conoce nuestros corazones y por lo tanto ninguno puede entrar con estos requisitos. Por eso la pregunta, ¿quién pagó para que los pecadores pudieran entrar en el reino del Señor? Cristo pagó con su sacrificio. Muy bien, muy bien. Entonces, Cristo pagó, eso es. Ya lo vimos también en sábados anteriores. Cristo es el único que cumplió los requisitos para que alguien pueda entrar. Por eso nosotros entramos por la gracia del Señor, entramos con las riquezas espirituales del Señor, entramos con las obras de Jesús, entramos con la justicia de Cristo y entramos con la moralidad de Cristo. La Biblia dice que Él fue sin pecado, Él no ha cometido ningún pecado delante de Dios. La Biblia dice que Él tuvo una vida de obediencia perfecta, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, el único ser que pudo cumplir los requerimientos de Dios para ser declarado justo fue Jesucristo, y en Él, confiando en Él, creyendo en sus obras, poniendo nuestra confianza en Él, entonces podemos entrar nosotros en el reino de los cielos. Amén. Para nosotros gratuitamente, pero para Jesús fue con un pago y fue con su vida. Él pagó con su vida perfecta lo que nosotros no podíamos hacer. Amén.
Eso queda bien claro y debe quedar siempre bien claro para nuestro corazón. Vamos entonces a la parábola. ¿Alguien puede leer Mateo 5:48, otro Santiago 2:10, otro 2 Corintios 5:21 y otro 1 Pedro 1:18 y 19? Vamos a ver cómo Cristo cumplió con los requerimientos de Dios, ¿verdad? Pueden citar y leer. Mateo 5:48. Dale. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Santiago Sí. Santiago 2:10, el que cumple con toda la ley pero falla en un solo punto, ya es culpable de haber quebrantado todo. Amén. Otro. 2 Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Sí. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. 1 Pedro 1:18 y 19. Dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo como de un cordero sin mancha y sin defecto. Amén. Amén. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo Cristo aquí cumple? Es perfecto. Él no se equivocó en ninguna ley, porque el que falla, falla en todas. Él pagó el precio. Él nos justificó poniéndose en nuestro lugar. Y el precio que se pagó no fue con oro, ni plata, ni cosas semejantes, con ninguna riqueza de este mundo, sino con su propia sangre preciosa. Ese fue el precio de nuestro rescate, hermanos, y nunca debemos olvidarnos y siempre ser agradecidos. Gracias a la muerte expiatoria de Cristo, entonces, nosotros podemos entrar en este reino de los cielos maravilloso, en este reino del Señor que estamos ahora mismo y se tiene que consumar en su segunda venida y hacer un reino totalmente visible y sin obstáculos. Solo estarán ovejas, ya no estarán cabritos. En este mundo, en este reino espiritual, como estamos en este cuerpo, en este mundo, sí todavía están mezcladas las ovejas con los cabritos, pero como dice en Mateo 25, en adelante se va a cumplir luego de la segunda venida de Cristo esa separación. Amén. Entonces tenemos que seguir orando y evangelizando para que Dios siga añadiendo a la iglesia a los que han de ser salvos. Amén. Muy bien. Vamos a la parábola. El tesoro escondido. Les voy a leer. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Interesante, ¿eh? Fíjense en su Biblia. ¿Qué hace este hombre que encuentra un tesoro escondido? Lo encuentra y lo esconde. Interesante, no lo encuentra y lo lleva, sino que lo encuentra y lo esconde. Y gozoso va por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Por qué hizo esto este personaje? Amén. Que cuenta Jesús. Y hizo semejante, esta situación hizo semejante al reino de los cielos, a esto que pasó. En el antiguo, en la cultura de aquella época, los tesoros se enterraban, no existían los bancos o cajas fuertes o empresas que guardan tesoros y compañía, ¿verdad?
Hoy se guardan en cajas fuertes o en los bancos. ¿Qué se guardan? Títulos, joyas, documentos valiosos, oro, diamantes, dinero en efectivo, lo que sea, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, una de las maneras seguras de guardar un tesoro era enterrándolo. ¿Por qué? Porque había muchas guerras, muchas conquistas. En el juego de la guerra, por decirlo así, era válido que el ganador de la guerra podría saquear, llevar todos los tesoros del pueblo vencido. Entonces invadían las casas, invadían los locales, invadían los templos, invadía todo lugar, y lo que encontraban de valor lo arrancaban y lo llevaban. Entonces, cuando era inminente una guerra o algo así, los ricos generalmente, los que tenían muchas posesiones, enterraban los tesoros. Inclusive se cuenta que en la guerra de la Triple Alianza, muchos paraguayos con dinero, con posesiones, con metales preciosos, enterraron en todo el Paraguay, o en lugares donde escapaban, enterraban los tesoros. No sé si conocen a la gente que está en busca de hasta ahora de los tesoros en Paraguay. ¿Ya escucharon sobre eso? Sí, hay un montón de gente que, inclusive hace poco salió la noticia que en un terreno aquí de Ciudad del Este se estaba excavando para sacar tesoro. Ah, bueno, después en privado me decís dónde es el terreno. Bueno, la ley también decía que de quién era el tesoro era del dueño de la tierra y no del que encontraba el tesoro, sino que había una ley que decía que el tesoro era del dueño de la tierra donde está enterrado. Por eso este hombre no se fue corriendo con el tesoro, no se escapó con el tesoro, porque sabía que le podían quitar, robar. Entonces él hizo la jugada que se hacía en aquel tiempo, lo enterró y se fue rápido a vender todo. ¿Para qué? Para comprar el terreno y hacerse con los derechos del tesoro. Bien, hermanos, estamos viendo sobre la costumbre. ¿Se entiende esa parte de la costumbre? Sobre sobre la posesión de un tesoro. Sí, sí, sí. Se escucha mucho también que se Sí, hace cuando hay pastor, sí, petróleo. ahí se explica. Muy bien. Entonces, este hombre, fíjense las palabras claves, porque Jesús va a contar dos parábolas diferentes en algunos aspectos, pero tienen que ver con la misma enseñanza. El cual el hombre encuentra, acuérdense, aquí encuentra el hombre un tesoro y lo esconde. Es interesante, hermanos, porque se acuerdan que había una parábola también donde este hombre, en vez de hacer producir para su amo unos talentos que había, lo esconde, lo entierra para que el día de mañana tenga más valor, y el dueño viene y le dice que fue necio porque no lo invirtió, ¿verdad? Ese es otro aspecto que vamos a ver en otras parábolas. Tiene otro propósito esa historia, pero aquí Jesús dice que este hombre esconde otra vez. Se están haciendo la imaginación con su cabeza, ¿verdad? Encuentran un tesorito en una caja, y yo no sé qué harían ustedes, hermanos, si se suben al auto con el tesoro y se van, o agarran su caballo y se van corriendo, o hacen como este hombre que cava el pozo otra vez y lo esconde bien. Qué interesante, ¿verdad? Era porque por esa ley de la propiedad, los dueños de la tierra eran dueños de los tesoros. ¿Alguna consulta o un comentario, añadir algo, si estudiaron alguna vez este pasaje?
Bueno, vamos a ver la premisa, entonces, o qué nos enseña este versículo 44. Un hombre encontró algo tan valioso que vendió todo lo que poseía para poder conseguirlo. Estaba tan contento por el valor del descubrimiento que estaba ansioso por entregar todo lo que tenía con tal de ganar ese tesoro. ¿A qué se refiere Jesús, hermanos, con esta comparación? ¿Qué creen ustedes, hermanos? A ver, quiero escucharles. ¿Por qué Jesús comparó al reino de los cielos con ese relato del hombre que encontró el tesoro y lo que hizo después? Lo Porque relaciono era algo con, demasiado valioso. Perdón. Sí, tranquilo, todos pueden hablar, pero vamos de a uno, a ver. Porque era algo demasiado valioso. Sí, muy bien, demasiado valioso, era que lo vendió todo, dice, ¿no? creo que tiene que ver con el hecho del valor de la salvación, de que cuando una persona entiende esto, este misterio de la salvación, está dispuesto a darlo todo, a dejarlo todo. Amén, 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 amén. ¿Otro? Hacia dónde quiere ir Jesús más o menos? No sé si, como decimos aquí, no sé si pillaron, descubrieron. Acuérdense que Jesús quiere dejar una enseñanza. Acuérdense de la pregunta que les hice, si ustedes invertirían su dinero en muchas partes o en una sola cosa. ¿Qué creen, hermanos, que quiere enseñar Jesús, más o menos? Que Jesús es el tesoro. Sí, puede ser. Puede ser porque es un reino, ¿verdad? El reino del Señor. Aquí lo que está específicamente queriendo mostrar Jesús es el costo para seguir a Cristo. El costo para seguir a Cristo. Amén. ¿Se acuerdan un pasaje donde Jesús habló con alguien y esa persona le dijo que le espere un ratito, que iba a enterrar a sus padres primero, tenía que hacer algo y después le va a seguir? ¿Qué le dijo Jesús? Dejad que los muertos entierren a sus muertos. Amén. ¿Se acuerdan de ese pasaje? No está hablando que recién murió los padres y tenía que ir a un velorio, nada. Lo que le está diciendo a la persona es que le espere un tiempo, a ordenar algunas cosas, va a ordenar algunas cositas y después le va a seguir a Jesús. Entonces Jesús le responde, no, entonces así no, de dejar nomás que los muertos entierren a sus muertos, o si no, no vas a poder ser mi discípulo. Entonces, si pueden anotar o guardar en sus corazones, hermanos, aquí el Señor está hablando de algunas cosas. El valor que tiene lo que encontró y segundo, el precio que se paga, no para ser salvo, porque Cristo ya pagó, sino que el precio que uno debe estar dispuesto a hacer o pagar para seguir a Cristo. Por ejemplo, hermanos, ¿qué por ejemplo yo debería estar dispuesto a dejar para seguir a Cristo y su evangelio? Prácticamente todo, pastor, tenemos que dejar, ¿verdad? A Amén. veces nuestros deseos, a veces nuestro amor Amén. excede, ¿verdad? Por nuestra familia. Amén. Y
tiene que ser por él, o sea que nosotros pagar ese precio también. Amén. Abrir las puertas. Fíjense en el versículo 44. Vende todo y lo vende todo, dice. Comparen con lo que ustedes dijeron de los $500,000. Ustedes me dijeron que me dieron un mensaje con sus 500,000, que ustedes quieren asegurar, ¿verdad? Un poquito aquí, un poquito ahí, un poquito acá, un poquito ahí. Pero este hombre encontró un tesoro tan valioso que se juega todo por este tesoro. Y lo vende todo a fin de comprar el terreno, para que entiendan la parábola a la gente, para comprar el terreno, a fin de que el tesoro sea completamente de él y en forma legítima, tenga derecho a ese tesoro. ¿Cómo pensó este hombre, verdad? Entonces Jesús, como maestro, cuenta lo que significa el reino de los cielos en esta parte. ¿Algún comentario, alguna consulta? Y vamos a la otra parábola. ¿Algo que añadir? ¿Algo que les llamó la atención? Yo creo que quedó todo muy claro. Amén. Entonces, vamos a la perla del gran precio. ¿Alguien puede leer versículo 45 y 46? También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén. Aquí es algo parecido, pero con un relato diferente. Jesús compara al reino de los cielos y es semejante a un mercader, no sé si ven aquí en la imagen, mercader del griego emporos, de ahí viene emporio. Un mercader era un capitalista, un empresario, no era un comerciante común. Un mercader trabajaba grande, por decirlo así. Era un empresario de la época y es la que se dedicaba, según vemos aquí. Se dedicaba a un negocio millonario, inclusive hasta hoy, ¿verdad? Las buenas perlas. O sea, él tenía personal, tenía capital y se dedicaba a hacer plata y mucha plata, invirtiendo mucho dinero en viajes, en excavaciones, debajo de los ríos, contrataba a buzos de la época que nadaban así sin equipamiento, sin nada. Se cuenta que este mercader generalmente le pagaba por comida, nomás trabajaban las personas muy desesperadas y los que sabían nadar se metían debajo en el fondo de los ríos, atado a su cintura una piedra y tenían que atajar mucho la respiración cada vez para buscar piedras, para buscar perlas. Y estas perlas eran los diamantes de hoy. Hasta hoy los diamantes tienen mucho valor, millones de dólares, depende de la originalidad, de si es una piedra preciosa única o un diamante grande y que se pueda vender muy caro, ¿verdad? Estos hicieron lo contrario a lo que los inversionistas de hoy sugerirían. Fíjense, en los dos relatos vendieron todo. Fíjense lo que pasó aquí. Este hombre no encontró, este hombre estaba buscando buenas perlas. Y habiendo hallado una perla preciosa fue, y alguien me puede contestar qué hizo también.
Vendió todo lo que tenía. Ahí está, vendió todo lo que tenía. Muy bien. Vendió todo lo que tenía y compró la perla. Imagínense, miren otra vez, hicieron todo lo contrario a lo que hasta ustedes con $500,000 hicieron, ¿verdad? Ellos se jugaron por un producto, por el terreno y por la perla, que era de tanto valor, dice, habiendo hallado una perla preciosa. Entonces vamos a ver, hermanos, 6 verdades acerca del reino. Número 1, el reino no tiene precio. El reino no tiene precio. ¿Alguien puede buscar primera de Pedro 1:4, otro Isaías 9:7 y leer? Primera de Pedro 1:4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Amén, gracias Ruth. Isaías 9:7. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo en el celo del Señor Todopoderoso. Amén, gracias Majo. Fíjense, hermanos, lo que leyeron las hermanas Ruth y Majo, características del reino. Es sin mancha, incontaminada, es eterno, no tiene fin, etcétera, etcétera. Por eso Jesús cuenta que estos dos hombres lo dejaron todo para entrar en este reino y sus características. Un reino que vale más que las perlas, un reino que vale más que el tesoro, un reino que vale más que todo lo que podamos imaginar. Por eso, hermanos, nosotros damos gracias al Señor porque estamos en este reino. Amén. Estamos en el reino de los cielos hoy, presente. Estamos bajo el reinado y señorío del Señor en forma espiritual que luego se va a hacer visible. Hoy se hace, en nuestro corazón se hace visible cuando llegó el Evangelio a nuestras vidas y fueron abiertos nuestros ojos. Amén. Y pasamos de las tinieblas al reino de luz admirable, al reino del Señor. Entonces, hermanos, lo que Jesús quiere alentarnos es que no temamos en dejarlo todo por el reino de los cielos. Porque todo perece, todo va a perecer, todo va a pasar, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, dice la Biblia. Entonces debemos estar gozosos como el hombre del versículo 44. Fíjense que él estaba gozoso por lo que encontró. Así también nosotros debemos mantener el gozo y saber que estamos en un reino que no tiene precio. Con nada se puede comprar este reino, sino que Cristo nos introdujo en el reino y Cristo pagó para que estemos en este reino. Amén. Número 2, el reino no es visible superficialmente. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver en los pasajes. ¿Alguien puede leer Lucas 17:20, otro Primera de Corintios 2:11 y otro Juan 3:3? Lucas 17:20. Sí. Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios y él les respondió:
La venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. Amén. 1 Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Amén. Juan 3:3. Y miren esos pasajes de abajo, ya pueden ir buscando también. Juan 6:44, Oseas 11:4, Mateo 7 al 8. Juan 3:3, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Amén. Oseas 11:4. Sí. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Amén. Y queda Mateo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Amén. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que no es visible superficialmente. Que el Señor tiene que abrir los ojos para que alguien pueda ver el reino. Amén. El Señor tiene que abrir los ojos. Tiene que iluminar. Por eso nosotros tenemos que orar y predicar el Evangelio. Y el Espíritu Santo hace la parte sobrenatural, ¿verdad? Abrir los ojos del entendimiento. Por eso vemos a personas que, no sé si les pasó alguna vez, plantando la semilla, ¿verdad? Les hablamos, les explicamos, les hablamos, pero no entienden, no ven, no pueden ver el reino, no lo ven. Otra característica es que el reino no llega con bombos y platillos y a veces cuando viene a nuestro país famosos cantantes, deportistas, actores, actrices, políticos, se hace toda una fiesta, ¿verdad? Se publica en todos los medios, o sea, hasta se explota bombas si es uno muy famoso. Pero el reino del Señor llega silenciosamente a los corazones de las personas que escuchan el Evangelio. Eso significa que no es visible superficialmente, sino que hay que buscar o hay que encontrar, como en las parábolas. Amén. Entonces, esa es una característica del reino de los cielos. Llega simplemente a un rico o a un pobre, a un enfermo, a un sano, a un negro, a un blanco, sea quien sea, que el Señor quiera revelarse y el Señor abre los ojos del entendimiento y la persona puede ver a Cristo. Y esa es una obra sobrenatural. Y la persona puede ver el reino de los cielos, puede ver al Señor, amén, en el sentido espiritual. Tercero, el reino se toma de forma personal, no grupal. En el reino no se entra en manada, no se entra en grupo. En el reino no se entra por familia, en el sentido de que entro yo y todos mis parientes juntos. Entra uno, entramos todos. No, no es así, es cada uno en forma personal tiene que entrar en el reino. ¿Alguien puede leer Romanos 9:6 y otro Romanos 2:28-29? Romanos 9:6
No Sí, que no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. amén. Romanos 2, 28, 29. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no en el mandamiento escrito. Al que es judío, así lo alaba Dios y no la gente. Amén. ¿Qué significa esto también, hermanos? Que no por ser de familias creyentes o cristianas o de una tradición cristiana, que los hijos, los descendientes ya van a entrar automáticamente en el reino, o por una tradición ya se le bautiza o se le consagra o se le hace una oración o se le declara, no sé, nace un hijo y yo digo, bueno, le declaro cristiano a mi hijo. Y no es esa forma, sino que cada uno debe tener un encuentro personal. Así como estos hombres que tuvieron un encuentro con el tesoro y con la perla que encontraron o que buscaban y se topetaron con la perla y con el tesoro, así también cada persona, sea quien sea, de tradición de la que sea, del origen que tenga, de las raíces religiosas que tenga, del estatus, de todo lo que sea, debe tener un encuentro personal con el Señor para poder entrar en el reino de los cielos. Amén. Esa es una característica de este reino. Cuarto, el reino es la verdadera fuente de gozo real. Por eso se pusieron tan contentos y lo vendieron todo, hermanos. Todo, todo, todo. Seguramente este hombre que busca buenas perlas está acostumbrado a agarrar perlas, a comerciar con perlas, vio muchas perlas, habrá pasado por su mano diferentes tipos de perlas, pero cuando encontró esa, vendió todo su capital, hermanos, todo lo que tenía, todas las mansiones que habrá, todas las granjas y estancias que habrá adquirido, todos los muebles e inmuebles para quedarse con esa perla. ¿Por qué? Porque le producía un gozo real en su corazón. Así también, hermanos, el verdadero gozo, la verdadera felicidad, la verdadera alegría para un ser humano es tener un encuentro con el Señor y entrar en el reino de los cielos. Amén. ¿Alguien puede buscar Juan 15:11, Juan 16:24, Primera de Juan 1:4? Juan 15:11 dice, les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Amén. Juan 16:24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Primera de Juan 1:4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Gracias, Aida. Entonces se dan cuenta, hermanos, muchas cosas nos producen felicidad y eso está muy bien. El nacimiento de un hijo, alguna buena noticia, algún viaje, un encuentro familiar, un encuentro con amigos, la compra de algo. Muchas cosas producen satisfacción, felicidad y está bien eso, disfrutar de ese momento, no hay problema. Pero debemos saber que el gozo, la fuente de gozo real es Cristo. Amén. Cristo y estar en el reino de los cielos. Por eso el creyente debe ir
poner todo en segundo plano, todas las otras cosas que producen deleite, ¿verdad? No significa no disfrutar, sino que tiene que estar consciente que todo eso es segundo plano, inclusive la familia, el matrimonio, todo eso se disfruta de los amigos, de todo lo que se quiera aquí en la tierra, amén. Pero debemos estar conscientes que la única fuente verdadera de gozo real y permanente es Cristo, amén. Cristo, su persona, y estar en el reino de los cielos. De ahí que insistimos otra vez en la parábola, y Jesús insistió en que vendieron todo. Marquen en su Biblia, lo vendieron todo. Amén. Que siempre esté en sus corazones esa frase, lo dejaron todo, lo vendieron todo, para adquirir a Cristo, para adquirir el reino de los cielos. Amén. Quinto, no todo el mundo llega al reino por el mismo enfoque, por eso vimos dos parábolas diferentes. Uno encontró y el otro estaba buscando. ¿En qué sentido? ¿Por qué Jesús dijo esto? Porque a veces tenemos un encuentro personal con Jesús de diferentes maneras. Algunos encontraron a Jesús en el peor momento de sus vidas. Otros encontraron a Jesús en una escuela dominical. Otros encontraron a Jesús en el culto, en una invitación, escuchando un mensaje, en un evangelismo. Unos se encontraron con Jesús en un, no sé, en un versículo. Otros se encontraron a Jesús charlando con alguien de la Biblia. No sé si alguien se anima a comentar por un minuto más o menos cómo le encontró a Jesús o cómo fue encontrado por Jesús. ¿Cómo encontró el tesoro? Encontramos, pastor, pero tenemos que, ¿cómo se dice? Ir a comprar la tierra. Dejar todo. Hay que comprar la tierra. Dejar todo. Sí, apurate a comprar la tierra. Sí, estamos todavía, bueno, yo en este proceso de dejar todo. Tenemos siempre otras cosas, pero el Señor nos muestra que hay que dejar todo por completo. Amén. Amén. Bueno, yo les cuento cómo yo encontré el tesoro, ¿verdad? Gracias a una persona que estaban trabajando en una empresa y me empezó a predicar de Cristo. Yo no quería escuchar nada, estaba en otra cosa. Y este hermano fue insistente, fue muy paciente. Me habló de un Señor Salvador que podía perdonarme mis pecados, todo lo malo que estoy haciendo y que hice, y que el único que puede llenar el vacío y hacerme feliz realmente era alguien llamado Jesucristo, ¿verdad? Entonces, con el tiempo fue así que yo me encontré con el Señor Jesús, y fue verdad porque pude ver el reino, pude ver su reino, su amor, su compasión, y me hizo ver cuán pecador soy delante de él, ¿verdad? Entonces fui corriendo para vender todo lo que tenía y comprar ese tesoro y para que sea mío para siempre. Amén. Seguramente que a ustedes les pasó algo parecido también. Bueno, el 6, el último, la fe salvadora tiene un alto costo, así como está diciendo más o menos Ruth, es dejar a un lado todo lo demás y renunciar a toda confianza de que alguien pueda ganar méritos con Dios, o podamos ganar nosotros méritos con Dios. Amén. No se trata de quedarse pobre o no juntarte más con nadie o no dedicarse a nada o no juntarte más con tus familiares. No se trata nada de esto. Se trata de un problema del corazón. Amén. Que quede bien claro para ustedes. Se trata de un problema de dónde pones tu confianza en tu corazón. ¿Pones tu confianza en tus
en tu propia justicia, pones tu confianza en tu familia, pones toda tu confianza la pones en tus riquezas, toda tu confianza la pones en dónde. Y para entrar en el reino hay que venderlo todo, por decirlo así, y apostar y confiar plenamente en el Señor Jesucristo y su obra. Por eso, por la fe, nosotros somos salvos. Amén. Entonces se trata de un problema del corazón. En donde esté vuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. En la Confesión de Fe de Westminster, que es una de las confesiones de las iglesias, dice, es una gracia salvadora por la cual recibimos a Cristo como nos es ofrecido el Evangelio. Esa es una fe salvadora, es como una gracia salvadora en donde recibimos a Cristo por la fe. Amén. Estas dos personas de la parábola también tuvieron como cierto grado de fe, por decirlo así, ¿verdad? Porque lo dejaron todo. Todas las riquezas que adquirieron, tal vez un financista, un entendido en economía, le iba a decir, estos están locos, lo venden todo para comprar solo una cosa, lo venden todo para apostar en un solo producto, lo venden todo por una sola cosa. Entonces Jesús dice, así es el reino de los cielos, donde dejamos todo, toda confianza y ponemos nuestra confianza en Dios, en nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Alguien puede leer este último versículo que está aquí? Entonces, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. amén. Si alguno quiere ir en pos de Cristo, entonces tenemos que tener esta disposición del corazón. Amén. Negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz cada día y seguirle. Entonces, a modo de aclaración, no significa que es la forma en que nos vamos a salvar, porque es por gracia, por medio de la fe, sino que Jesús trata de decir que no cualquiera entra en el reino, sino a aquella persona dispuesta a dejarlo todo. Un ejemplo es el apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Tuvo un encuentro con Jesús y más adelante Pablo dice que lo dejó todo, dejé mi prestigio, dejé mi religiosidad, dejé mi cargo de fariseo, todos los títulos que quieran ponerme, lo dejo todo, no me importa ya eso, y lo tengo como si fuera basura para ganar a Cristo. Yo solamente quiero a Cristo, decía Pablo, una vez que se encontró con el Señor y Salvador y pudo ver a Cristo y pudo ver el reino de los cielos. Amén. Entonces, hasta aquí, hermanos, es nuestro estudio. No sé si tienen algo que consultar o comentar o añadir. Y si no, vamos a orar. Amén. Yo quería añadir en Lucas 9, el último versículo, que es el 62, donde habla de que nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios, ¿no? Y esto tiene que ver con que el entregar todo o el renunciar a todo implica eso, ¿no? Es sin retorno. Y es algo que se da gradual o a medida que uno va caminando con el Señor, ¿no? Porque su obra aún no ha terminado en cada uno de nosotros y desde luego que a medida que uno lo conoce más, también va conociendo las limitaciones o esas inmundicias, como dice en Isaías, que cada quien tiene, ¿no? Amén, amén, Majo, es cierto. Entonces, como un consejo de ánimo, por decirlo así, a veces, hermanos, vamos a tener nuestras luchas, desánimos, vamos a sentirnos no dignos y todo eso, pero tenemos que confiar que el Señor ya nos lavó, nos perdonó, nos libró para siempre y le pedimos al Señor su gracia para seguir siempre en sus caminos. Amén. Que el Señor le bendiga a todos. Dios poderoso.